Bien, señores, estamos de vuelta a Comatinar con esa imagen de la ciudad de Santo Domingo, la que Mario Espinosa y quien les habla, Percio Maldonado, vamos a usar para recibir al licenciado Daniel Pou, politólogo y especialista en seguridad ciudadana. Además, puedo darme el lujo de decir, y mi ex compañero, y mi amigo. Exacto, de muchos años. Bienvenido. Un placer tenerlo. Gracias. Bueno, usted ha estado al tanto de cómo ha estado el país y todavía un poco en este tapón electoral, sobre todo a nivel municipal y congresual. Hay muchas tensiones, hay protestas, hay quejas, hay reclamos y hay pedidos de reformas, hay pedidos quizás un poco extemporáneos ahora, pero que son cosas que ha de venir. En medio de... Y hay también, digamos, la visión optimista o esperanzadora de la convocatoria o de la promesa que ha hecho el presidente de encabezar su segundo mandato trabajando con la oposición. Y bueno, el país está puesto sobre la mesa para ver qué es lo que vamos a hacer con él. Bienvenido. Sí, gracias. Mira, este proceso electoral ha sido un proceso electoral muy singular. Muchas personas no comprenden por qué hubo tantos desplazamientos entre militantes de un partido a otro y también por qué se producen una serie de manifestaciones políticas a las que no estábamos acostumbrados. En República Dominicana tradicionalmente los partidos estaban bien definidos, había toda una trayectoria de competencias entre ellos e incluso de puntos de irreconciliabilidad, etc. Pero ¿qué ha sucedido? ¿Qué es lo que está sucediendo en República Dominicana que se refleja en el plano electoral? Yo sostengo la tesis de que en República Dominicana tenemos una crisis sistémica de lo que es el sistema político propiamente hablando. Y digo que tenemos una crisis sistémica porque el entramado de las relaciones de poder sobre las cuales descansa el sistema político está en crisis. Y está en crisis por algo muy sencillo, Percio. El entramado de las relaciones de poder en República Dominicana actual ha sido el resultado de una adecuación de los actores que se mueven en torno a los poderes fácticos a las nuevas condiciones que presenta la coyuntura política. Pero esto ha devenido en una situación prácticamente inmanejable, porque este entramado de poder que sostiene este sistema político impide el desarrollo del país en términos institucionales, en términos de Estado de Derecho, en términos de régimen de consecuencias, en términos de transparencia y en términos de algo que es fundamental, en términos de la posibilidad de modernizar el quehacer del Estado enfocado en políticas públicas. Tradicionalmente el Estado dominicano nunca ha podido asumir políticas públicas, apenas asume pequeños programas, porque el Estado dominicano históricamente se ha utilizado para distribuir cuotas de poder, no para distribuir cuotas de responsabilidades. Y la prueba es que todos los planes, por ejemplo, en el área de seguridad ciudadana, la primera vez que se intenta instalar desde el Estado una política de seguridad ciudadana, como fue lo que la gente le llama popularmente el barrio seguro, el plan de seguridad democrática, el Ministerio de Interior y Policía se quedó solo, cuando sabemos que el tema de la inseguridad conlleva aristas que tienen que ver con la salud pública, con el tema de la educación. Somos una sociedad eminentemente violenta. Cuando le echas una vista a las cifras de homicidios hoy en día y desde hace ya varios años, somos el único país de América Latina que produce más homicidios por convivencia que por situaciones delictivas. O sea, los dominicanos tenemos problemas estructurales profundos. Entonces, en el Estado dominicano, ningún ministerio se compromete, asume las responsabilidades en las políticas públicas, en los ejes transversales que tienen que ser compartidos por los diferentes ministerios, porque eso no le garantiza protagonismo. Entonces el Estado dominicano, actuando
de esa manera, nunca va a ser un Estado eficiente, Pero, nunca va a ser un licenciado, Estado moderno. Sí. Precisamente lo que se ha destacado del último discurso, o más bien del encuentro con su dirigencia al momento de celebrar el nuevo triunfo del actual presidente Danilo Medina, y bueno, ahora reelecto, era la invitación o el llamado de integración a la oposición para precisamente generar esos consensos y producir esas grandes transformaciones estructurales que aún están pendientes en la República Dominicana. Luego de la intervención de Luis Abinader, que es el principal líder de la oposición, por ende, a quien estaría convocando Danilo Medina, ¿qué tan factible entiende usted que se pueda dar esa convergencia perfecta entre las fuerzas políticas para lograr esas transformaciones? Sí. Mire, yo creo que ese llamado que hizo el presidente Medina es un llamado oportuno y sensato. Y creo que lo hizo porque presumo que el presidente Medina sabe el papel que le corresponde en esta etapa. Estos próximos 4 años deben de ser, y de alguna manera la realidad lo fuerza, el inicio de una transición a un nuevo modelo político en República Dominicana, más institucional, más equitativo, más democrático. Hay que ver cómo en este proceso electoral casi el 70% de las nominaciones a puestos municipales, congresuales, etcétera, y hasta presidenciales fueron de dedos. No hubo una participación democrática de los partidos. Por eso tú hoy en día ves los enfrentamientos entre personas incluso que antes compartían la misma militancia. Entonces, el llamado del presidente es un llamado sensato. Y como le decía, me atrevo a decir que el presidente comprende la responsabilidad histórica que le va a corresponder en este cuatrenio de empezar a fijar los pilares de esa transición hacia la consolidación democrática. No es posible que en pleno siglo XXI nosotros como país tengamos en nuestra agenda de deudas pendientes con la nación una agenda nacional de institucionalización. Tengamos pendientes elementos tales como el problema de la inconsistencia del Estado de Derecho. Nosotros tenemos un Estado de Derecho intermitente. El régimen de consecuencias en República Dominicana es selectivo y depende a quién se le debe aplicar. Y todos sabemos eso. No tenemos garantía de transparencia, no hay un régimen de rendición de cuentas desde el espacio público ni tampoco desde el espacio privado. Entonces, yo entiendo que el presidente Medina ha comprendido eso y creo que ese llamado es una parte que sensata, ¿verdad? Con luces, que todas las fuerzas en el país que tienen un cierto peso deben de asumir. Ahora, Pero ese llamado, esa intención del presidente no es suficiente. No, sino claro que que necesita también esa coinonía de los demás actores de la vida nacional. Y por eso, cuando le formulaba la pregunta, lo hacía en el sentido de que con la actitud que está teniendo la oposición en estos momentos, en los que más que cordura, esperar que culmine de manera satisfactoria la sensatez en el proceso actual de poder concluir el proceso de las elecciones, estamos viendo otras cosas, estamos viendo otros ingredientes y por eso quisiera conocer su valoración o cuáles serían entonces sus expectativas en cuanto a ese rol que ha de desempeñar la oposición para que entonces se pueda lograr. Sí, mire, yo le voy a decir algo. Yo creo que esas ciertas manifestaciones estridentes que se han dado de parte de la oposición, claro, 3, 4 días del proceso electoral, son el resultado de que la adrenalina aún está alta, de que ciertos compromisos obligan a respaldar a candidatos municipales y congresuales que están de manera muy cerrada peleando su selección en diferentes provincias y municipios. Pero luego que las aguas tomen su nivel, que todas esas fuerzas
tengan que empezar a recomponerse en torno a las instancias institucionales que le corresponderá participar, se puede llegar a un momento de sensatez, con elementos adicionales como la integración de personas de la sociedad civil, del sector empresarial y de muchos sectores importantes, hasta los religiosos en República Dominicana, donde ese momento de poner en blanco y negro sobre la mesa nuestra realidad, lo que demanda nuestra realidad y el costo que implicaría no asumirla, creo que ese momento va a llegar. ¿Cuánto durará? ¿3, 4 meses o 5? No sé. Pero creo que aquí hay que abordar, hay que asumir ese compromiso, porque estamos jugando con el futuro de la República Dominicana. Daniel, escuchándolo hablar de describiendo la realidad dominicana, los déficits que tenemos, pero también tenemos un país con grandes potencialidades. Claro. Y tal vez el gran reto es cómo hacer un escenario que nos permita resolver los problemas que tenemos y aprovechar las cosas buenas que tenemos. No solo basta con que el presidente exprese el deseo de juntarse con la oposición, no basta que la oposición diga que quiere algunas cosas. Tenemos algunas experiencias aquí. En el 1990, con la crisis del 90, el doctor Balaguer tenía una dificultad. Ganó el poder muy precariamente y ahora el presidente Medina la gana contundentemente. Son dos escenarios diferentes, pero probablemente dos necesidades iguales. En aquella ocasión, el doctor Balaguer un día convocó al país al Pacto de Solidaridad Económica. Invitó a los partidos políticos, invitó a los sectores económicos y sociales y presentó una propuesta de acuerdo, de pacto, que finalmente dio un acuerdo y permitió reformar código penal, código fiscal, código de aduana, código laboral, código de trabajo. ¿Qué tendría que hacer el presidente ahora para que esas palabras que él ha dicho no se queden en el aire y que se concreten en una convocatoria específica? ¿Y con cuáles puntos debe presentarle al país y a la oposición? Mira, qué bueno que traje el ejemplo del 90, porque en el 90 nosotros aún éramos un país muy rudimentario en cuanto a diagnósticos sectoriales. Hoy en día, República Dominicana está prácticamente sobrediagnosticada en casi todas las áreas importantes de la vida nacional. Es decir, que es fácil saber qué es lo que hay que hacer. La agenda solamente, mira, tú tomas la agenda sobre el tema de la seguridad, aquí hay diagnósticos súper elaborado. Aquí no hay que traer a nadie en ninguna parte. Los dominicanos, policías, civiles, sociedad civil, especialistas, intelectuales, ya prácticamente se ha escrito todo lo que hay que hacer. En el área de la salud hay algunos puntos de vista, uno que habla más para el sector privado, otro que habla más para el sector profesional, pero creo que se pueden llegar a consenso y sobre esas bases colocar el tema en la agenda, el tema de educación. Estamos modernizando el sector educación en términos de planta física, equipamiento, una estrategia de apoyo a los padres con tanda extendida, garantizando la alimentación, pero no es suficiente. A eso hay que darle un contenido diferente. Tenemos que empezar a construir una nueva ciudadanía, que es el grave problema que tenemos. No formar personas para que consuman, para que ganen mucho dinero y que consuman, sino personas para que aporten a la sociedad y que vivan bien, que vivan decentemente. Entonces, con todos estos diagnósticos que hay, se puede construir una agenda, pero una agenda sobre diagnósticos, o sea, sobre diagnósticos elaborados. Ahí está Participación Ciudadana, el PNUD, Finjus. En el área de justicia, transparencia, tiene cantidad de trabajos elaborados, la mayoría consensuados porque son instituciones que llaman a diferentes sectores y los debaten. O sea, tenemos de todo para construir la agenda. Está la información, están los diagnósticos. Lo que no podemos hacer es una agenda parcial.
Hemos estado planteando al gobierno la posibilidad de 5 puntos para un gran pacto. Salud, educación, economía, la parte institucional que tiene que ver con la seguridad y la reforma al Estado y los recursos naturales. ¿Cabrían los grandes temas ahí en esos 5? Sí, yo creo que fundamentalmente, y para no sobregirarnos en pretensiones, porque a veces cuando uno se sobregira en pretensiones termina diluyéndose, yo tomaría esos 5 puntos, esos 5 puntos se convertirían en 5 puntos sombrillas y a partir de ahí pues ir abordando. Surgen otros. Sí, de hecho, una de las críticas que yo le he hecho a algunos organismos internacionales es el tratar de resolver temas con óptica minimalista. Vamos a hacer tal cosa en tal barrio. ¿Por qué no trabajamos sobre el problema sistémico? O sea, los problemas sistémicos son importantes, o sea, los problemas macro, para entonces tú después descender. Pero el asunto está que nosotros tenemos muchas veces una cultura del inmediatismo. Te voy a hacer un barrio que va a ser una casita de cristal, donde todo va a funcionar perfectamente bien y el resto del país cayéndose a pedazos. Entonces no vale la pena. Hay una cosa que es muy importante en toda esa agenda que tú planteas, Percio, y te lo digo porque tú eres un hombre de visión. Aquí hay un problema que es muy, casi una actitud patológica. Y es cuando el liderazgo nacional, sobre todo el liderazgo político, le niega al ciudadano la participación en la construcción de la nación. Aquí el ciudadano se ve como un receptor de voluntades externas protagonizadas por la clase política. Y realmente no hay política pública objetivamente que pueda ser exitosa si el ciudadano no participa en su formulación, en su ejecución y en su evaluación. Porque los funcionarios políticos, y eso lo digo por experiencias a nivel internacional y de la región, se enamoran a veces de un programa, de una política pública, lo quieren perpetuar en el tiempo cuando ya el programa no tiene ningún tipo de resultados o tasa de retorno. Por eso es que se integra el ciudadano, porque también el ciudadano conoce más que nadie su propia realidad. Y cuando algo no está funcionando bien, es el primero que da la voz de alarma. Y aparte de eso, yo creo que el pueblo no tan solo tiene derecho a votar, el pueblo tiene derecho a participar y a dirigir los designios de su país. Y luego exigir el cumplimiento de todas las promesas. Y participar en que se cumpla. Claro, pero entonces, licenciado, hasta ahora estamos de acuerdo en esa agenda que se entiende que también el liderazgo político tendría que estar también estar de acuerdo con nosotros en esta conversación. Ya hay un llamado del principal, de hecho, el actual presidente de la República, en sentarse a la mesa a discutir esos temas. Ahora, la pregunta es, ¿cuándo entiende usted que sería el momento propicio? ¿Habría que esperar y dejar al tiempo pasar, como usted dice, para que se apacigüen las aguas y haya un clima político que permita entonces verdaderamente sentarse a diseñar esa visión de futuro, más allá de lo que establece la Ley de Estrategia de Desarrollo, sobre la cual se entendía que estaban ya cimentados esos principales pilares, pero lamentablemente el liderazgo político no ha querido aplicarlo? Entonces, la pregunta mía en este momento es, ¿cuándo entiende usted que realmente se pueda lograr ese consenso político, ese gran pacto? Yo creo que esa es una labor que debe, ojalá se pudiera iniciar antes del 16 de agosto. Sin transición alguna. Sin transición alguna. Sí, arremangarse las mangas y a trabajar inmediatamente. Para que a partir del 17 de agosto tengamos los elementos suficientes y empezar a trabajar sobre esos pilares, esos ejes fundamentales sobre los cuales se tiene que trabajar. Se pueden seguir las conversaciones, pero hay que establecer como una suerte de protocolo previo para que eso pueda suceder. Daniel, en la línea noroeste hay, ustedes conocen el cacto, ¿no? Sí. Que le dicen el cayuco. Sí. El cayuco tiene la virtud de que cuando el agua está sucia, cuando tú le quitas la gente la mueve
y recoge todas las partículas y limpia el agua. Sí. En este caso habría que ponerle un cayuco a la realidad política nacional. Sí. ¿O habría que esperar a que ella misma se asiente? No, mira, yo les voy a decir algo. Yo he dicho que el problema del país no es de reforma, es de transformaciones. Y lo he dicho porque... Cambiar algunos aspectos fundamentales de la vida del país. Y digo que son transformaciones, porque hay que desplazar ejes de poder. Hay que desplazar ejes de poder. Okay. En República Dominicana no se pueden lograr grandes éxitos para la nación sin desplazar ejes de poder. En República Dominicana hay sectores que desde la muerte de Trujillo hasta nuestros días se benefician de la incapacidad y la ineficiencia del Estado. Y cuando tú tienes experiencia como la que yo he tenido, que siendo asesor por organismos internacionales en la Cámara de Diputados y el Senado, tienes esas experiencias, te das cuenta dónde es que están los puntos. ¿Dónde están los nudos? Los nudos bordianos, donde se trancan los juegos. ¿Tú sabes cuál es, Percio? El tema de controles, transparencia y el tema de la participación colectiva. O sea, ahora mismo tú dices, hay un problema con la ley de porte y tenencia de armas de fuego, materiales pirotécnicos, explosivos. Tiene como 7 años que la presentó Ito Bisonó, el diputado Ito Bisonó, que yo la revisé antes de presentarla porque había que hacer unas adaptaciones y luego alguien más la revisó. Pero hay un tema de que hay poderes fácticos que no quieren que le toquen un régimen que deja beneficios a un ministerio como el de Interior y Policía, que es un ministerio anticuado, es un elefante blanco, que no tiene la capacidad, porque en el Estado hay un problema tremendo. Muchos ministerios que deberían de estar diseñando políticas públicas, implementándolas y tal, se convierten en órganos de recaudación fiscal. Y los ministerios, para eso tenemos la Dirección General de Impuestos Internos, por Dios. O sea, el propósito de un ministerio, como el Interior y Policía, como Obras Públicas, como Salud Pública, no es recaudar para el Estado, es diseñar e implementar políticas públicas y sugerir por dónde deben enfocarse los esfuerzos del Estado. Entonces, esas distorsiones hay que resolverlas. Ahora, para resolverlas, tú tienes que romper nichos de poder que están ahí apertrechados, impidiendo que cualquier ley sana que pueda afectarlo a ellos se bloquee en el Senado. Y da pena ver en el Congreso, y escúchame que te diga, cómo diputados y senadores se subsumen a esos nichos de poder. Y yo lo digo con autoridad, y lo digo porque he sentido vergüenza ajena. Cuando se aparecen esas famosas comisiones, a las comisiones que forman el Congreso, ya sea el Senado o la Cámara de Diputados, y se dejan apabullar, cuando en el fondo lo que se están defendiendo son beneficios que durante más de 5 décadas le han permitido a personas acumular grandes fortunas en función de que el Estado debe ser siempre ineficiente y no desarrollar su verdadero papel. Pero precisamente lo que usted señala son los principales escollos tradicionales y estructurales que viene acarreando nuestro país. ¿Tiene usted la expectativa de que probablemente el presidente Danilo Medina, que ha hecho un ejercicio de gobierno con su sello particular, que ha procurado tener un perfil totalmente distinto a políticos tradicionales y de hecho anteriores que han manejado las riendas de nuestro país y que procuraría tal vez dejar un legado en la República Dominicana? ¿Cree usted que de esa manera se lograría entonces dar ese salto? El salto que muchos políticos, tal vez por mantener esos ejes de poder, no se han atrevido o no era conveniente en el momento. ¿Cree usted que en este espacio lo lograríamos? Mire, yo creo que el presidente Medina no tiene posibilidad de negociar esa situación. Ahora, el presidente Medina solo no puede resolver ese problema. Tiene que haber una confluencia de voluntades políticas y sociales para que esto suceda. Porque de lo contrario, el presidente Medina se va a seguir debatiendo. Actualmente el presidente Medina tiene una ley institucional
una ley orgánica para la policía que tiene años en el Congreso también y no se puede aprobar. ¿Por qué? De hecho, la han degradado en el proceso porque hay que seguir complaciendo peticiones. Y no es posible que en este país tengamos que dejar de hacer lo que le corresponde al bienestar de la sociedad, porque hay que complacer peticiones, porque hay que preservarle nichos de poder a grupos que están dentro de la policía y que no aceptan que la policía sea un órgano institucional que se modernice, que esté consone con la realidad y las necesidades del país. Daniel, finalmente, sí, ¿se visualiza la visión y la decisión política, la voluntad política para hacer eso? Que si se visualiza. Bueno, yo siempre he dicho que el principal problema que tenemos y que tienen incluso los propios presidentes e incluso muchos dirigentes de partidos que no están en el poder, es que la estructura lo subsume. ¿Por qué? Porque el liderazgo político dominicano y sobre todo el sistema de partido cayó en la trampa sistémica. ¿Qué es lo que lo está destruyendo? Lo está llevando a una situación de insostenibilidad. Entonces cayó en la trampa sistémica de pensar que buscando medidas cosméticas, aplicando medidas cosméticas, podía seguir prolongando la crisis del sistema político. Si bien estas elecciones han resultado relativamente exitosas, aquí a partir de este proceso electoral van a haber grandes grietas en el sistema político y en el sistema de partidos que pueden profundizarse a términos impensables. Entonces, todo va a depender de los hombres que estén en la política sobre todo y tengan la visión suficiente para asumir ese compromiso y esa responsabilidad. Muy bien. Bueno. Gracias por estar aquí con nosotros. Siempre es grato este diálogo con usted. Gracias, gracias a ustedes. Así es, y yo creo que dos palabras muy poderosas para despedir esta entrevista es la de compromiso y responsabilidad, pero sobre todo para el desarrollo de nuestra nación. Así despedimos la participación del licenciado Daniel Po, politólogo y experto en seguridad ciudadana. De igual manera, mi compañero y yo nos despedimos de ustedes, siempre reiterando nuestra cita en este su espacio matinal. Nos vemos mañana.